¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra videoconferencia. A ver que se terminen de conectar algunos compañeros más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ojalá se pueda conectar Marco, más bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Listo, entonces estamos en nuestra primera videoconferencia del curso. Vamos a, vamos a analizar un poquito de lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior, que era lo relacionado ya a la parte final de las finanzas públicas y también dar una visión general del sistema tributario nacional, ¿no? Un poco para ver en dónde nos encontramos, ¿no? Cómo se desarrollan los tributos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero quisiera saber si es que tienen alguna duda de los contenidos que hemos desarrollado en la sesión anterior. Listo, entonces, listo, entonces rápidamente nos ponemos a avanzar. Entonces, estamos en nuestra primera videoconferencia. Eh, ya saben que en cualquier momento, si tuvieran alguna pregunta sobre los contenidos que hemos desarrollado, la pueden plantear, ¿no? Y recuerdan un poco lo que hicimos en la sesión anterior, que es lo último que vimos. ¿Qué conceptos más o menos estábamos viendo en la sesión? Ya vimos algunas nociones básicas de la tributación, por ejemplo, los efectos de la tributación en la sociedad, en la economía, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a complementar un poco esa sesión. Ya vimos un poco de la definición del derecho tributario, también vimos un poco del derecho financiero y la relación con otras normas.
Vamos a ver ahora un poquito de la autonomía del derecho tributario, la codificación de forma indirecta y también un poquito el sistema tributario nacional, ¿no? Para complementar esa información. Entonces, el logro de aprendizaje de esta pequeña videoconferencia es que ustedes sean capaces de definir el derecho tributario, establecer la diferencia con el derecho financiero y establecer también su relación con otras ramas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, estas primeras sesiones nos sirven de base para poder lograr profundizar luego más adelante sobre estos mismos conceptos que van a ser la base, ¿no? Por ejemplo, si no sabemos bien la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones, luego más adelante cuando analicemos la naturaleza de la obligación tributaria, va a ser complicado porque, por ejemplo, vamos a pensar que, por ejemplo, que un peaje tiene una naturaleza tributaria cuando no la tiene, ¿no? Entonces, por eso es de que vamos a ir poco a poco avanzando y estas primeras sesiones van a ser la base. Entonces, nosotros ya tenemos algunos conocimientos sobre en qué consiste el derecho tributario, de qué se encarga esta rama, qué es la administración tributaria, y ahora vamos a ver un poquito también de en qué consiste el tributo, ¿no? Y cuando hicimos bueno, hemos visto en la sesión anterior en qué consiste el derecho tributario y de qué se encarga, ¿no? Que es parte del derecho público, dentro del derecho financiero y que se encarga de los ingresos, ¿no? ¿Qué entendemos por administración tributaria? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, y aunque lo hemos visto de forma indirecta también cuando vimos el círculo virtuoso de la tributación, ¿no? Porque vimos que la administración tributaria es la entidad que se encarga del cumplimiento de las normas tributarias y de cobrar los tributos a los contribuyentes. En este caso puede ser la Administración Tributaria Nacional, que es la SUNAT, o la de los gobiernos locales, ¿no? Y la definición de tributo también vimos algunas definiciones y características también, ¿no? Por ejemplo, que el tributo es un pago que se realiza al Estado, es una obligación de dar, es una obligación que nace en principio de la configuración de un hecho que es grabado por la norma tributaria, ¿no? Y ahora vamos a profundizar un poco sobre ello. Entonces, vimos brevemente un poco sobre el derecho financiero, ¿no? Que era el derecho que regulaba la actividad financiera del Estado, ¿no? La actividad financiera del Estado, que básicamente es administrar los recursos para cumplir con las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Para cumplir con los servicios públicos que van a satisfacer las necesidades que tenga el Estado, ¿no? Ahora, este proceso de finanzas, esta actividad financiera o estas finanzas públicas, ¿no? Las finanzas públicas en general como actividad, son una parte de la economía que se refiere a la actividad económica del Estado. Y, como hemos visto, el Estado obtiene los ingresos y efectúa gastos. Esto se puede resumir en cuatro elementos. Las necesidades públicas, que son todo lo que los ciudadanos necesitamos. ¿Cómo se da esto? Bueno, se sustentan las necesidades que, por ejemplo, cada ministerio va a ir diciendo, ¿no? Yo necesito ventiladores, yo necesito más personal, yo necesito tanques, yo necesito tablets. Entonces, se dan una serie de necesidades y esas necesidades, por definición, el derecho, la economía es la ciencia que administra los recursos escasos porque se presume que hay más necesidades que recursos. Entonces hay que priorizar. Entonces, para cubrir estas necesidades, yo voy a recurrir a qué? A servicios públicos, ¿no? Servicio de educación, de salud, ¿no? Entre otros. Pero para cubrir estos servicios que voy a brindar, necesito gastar. Es decir, voy a tener que transferir dinero de mis recursos a estos servicios, ¿no? Entonces voy a hacer un gasto, ¿de dónde? Pero un gasto de qué, ¿no? De los recursos públicos. Entonces,
los recursos van a ser gastados para cubrir con los servicios públicos que van a satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Entonces, el Estado siempre interviene para la satisfacción de las necesidades públicas. Ahora, el Estado tiene que moderar o tiene que ver el nivel de satisfacción que puede dar. La Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho al trabajo, a un ambiente equilibrado, tienen derecho a la salud, pero el Estado no siempre puede brindarnos todo, ¿no? El Estado está limitado. En todo caso, en este punto, la Constitución dice, o al menos establece, lo que debería hacer, ¿no? Es como un lineamiento, como una visión de futuro. Y en la medida de las posibilidades, el Estado trata de brindar estos servicios. Por ejemplo, hasta hace poco recién no había, el acceso a la salud no era universal, ¿no? Eh, pero había el derecho a la salud. Entonces, el Estado, en la medida de las posibilidades, ha comenzado a universalizar esto, ¿no? Eh, pero también está el derecho al trabajo, pero no por eso significa que el Estado nos vaya a dar ahora trabajo a todos, ¿no? Lo hará o procurará crear las condiciones para que lo tengamos, en la medida de las posibilidades, pero no se va a poder. Igual el tema de las pensiones, ¿no? El Estado procura ver la forma de que todos tengamos pensiones, pero no necesariamente va a poder abarcar a todos, ¿no? O al menos no ahora, ¿no? Entonces, el Estado administra los recursos y trata en la medida de lo posible de dar esto. Ahora, estas necesidades públicas son absolutas o relativas. ¿De qué depende? Del Estado, ¿no? De la política del Estado. Por ejemplo, para algún Estado, una necesidad absoluta podría ser la defensa nacional, pero de repente para otro Estado no, ¿no? Por ejemplo, para Puerto Rico no es necesariamente una necesidad y por eso no tiene ejército, en la medida que tiene la protección de Estados Unidos, ¿no? Para un gobierno podría ser muy necesario, por ejemplo, el acceso a la cultura, para otro no, ¿no? Pero más o menos se conviene en que las necesidades absolutas, aquellas que sí o sí vienen de lo que un Estado debería proveer a sus ciudadanos, es por ejemplo la defensa nacional, el orden interno, la administración de justicia, ¿no? Eh, Esos vendrían a ser, digamos, necesidades que el Estado sí o sí debería dar, ¿no? Ahora, hay necesidades que pueden ser esenciales, ¿no? Y hay otras que son no esenciales, ¿no? Como les decía. Por ejemplo, la cultura en nuestro país no es una necesidad esencial, ¿no? El país puede o no puede dar cultura, ¿no? Eh, pero de repente la educación primaria gratuita sí, ¿no? Ahora, también las necesidades pueden ser clasificadas como divisibles o indivisibles, ¿no? Por ejemplo, o estas necesidades o estos servicios pueden ser divisibles o indivisibles, ¿no? Por ejemplo, una carretera, el Estado no es necesario que toda la carretera el Estado la tenga que cuidar, administrar. Una parte puede ser concesionada y la otra la lleva el Estado, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, la salud o en el caso de la seguridad pública o la administración de justicia, eso es indivisible, ¿no? Porque no puede decir ya, los juicios de alimentos los lleva este juzgado y los juicios de obligación de dar suma de dinero se lo vamos a tercerizar y lo va a llevar un estudio de abogados. Sería impensable, ¿no? Pero en el fondo, estas son solo clasificaciones de las necesidades públicas, ¿no? Lo único que nos debe quedar claro es que las necesidades públicas de un Estado son variadas y van a ser mayores a los ingresos, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos algunas divisiones o clasificaciones de esas necesidades, ¿no? Los servicios públicos, que son las actividades que hace el Estado para satisfacer las necesidades. Los gastos públicos, que son las transferencias de dinero que van a satisfacer o que van a cubrir estos servicios. Y no puede haber un gasto público si no es para un servicio público o para una necesidad pública. Entonces, si el Estado gasta, por ejemplo, para contratar a un modelo o a una modelo para que, no sé, para algún servicio que no tiene nada que ver con la necesidad pública, entonces ese gasto no es legítimo, ¿no? Y los recursos públicos, que son los ingresos que tiene el Estado, ¿no?
que sirven justamente para satisfacer las necesidades a través de los servicios, ¿no? Ahora, los ingresos pueden venir de origen fiscal o extrafiscal, ¿no? Es decir, algunos pueden provenir de la recaudación y otros no. Por ejemplo, ¿qué tipos de recursos tenemos, no? Los que ya conocemos son los tributarios, ¿no? Es que son los principales. Pero ¿qué otros recursos puede tener el Estado? Tenemos los patrimoniales, los de dominio público o de dominio privado. De dominio público, por ejemplo, el presupuesto público, ¿no? Las transferencias que el Estado hace a las entidades públicas para cubrir sus gastos. Entonces son de dominio público. Pero también hay ingresos o recursos estatales de dominio privado. Por ejemplo, una municipalidad resulta que tiene un terreno y lo alquila como cochera. Ese ingreso es un ingreso propio. Las utilidades que recibe una caja municipal es un ingreso propio. Y ese es un ingreso de dominio privado, ¿no? Los ingresos patrimoniales o los recursos de dominio público no pueden ser embargados, porque están afectos a una finalidad pública. Pero los de dominio privado sí pueden ser embargados, ¿no? Sí pueden ser embargados. De hecho, por ejemplo, en algunas provincias fueron embargados porque las municipalidades también tienen deudas, fueron embargados los ingresos o las utilidades que se dieron de las cajas municipales, ¿no? Entonces, y ahí empezaron pues con el debate, ¿no? Si debían o no debían ser. Luego tenemos las empresas estatales, ¿no? Entonces las empresas estatales también generan ingresos y estos también van al Estado. Tenemos los ingresos gratuitos que son las donaciones, ¿no? Las donaciones que pueden ser realizadas por gobiernos, por organismos multilaterales, los tributos, las sanciones patrimoniales que vienen a ser las multas, tenemos los ingresos monetarios, que es, por ejemplo, los depósitos de dinero que tienen el Estado en otros bancos, ¿no? A nivel internacional, que sí los tiene. Tenemos también el crédito público, los bonos, los préstamos internacionales, y tenemos recursos originarios y derivados también, ¿no? Los originarios los podemos, o mejor dicho, todos estos pueden ser originarios o derivados. Las regalías mineras serían patrimoniales de dominio público. Patrimoniales de dominio público. Ahora, en el caso de los recursos originarios, digamos, todos estos recursos pueden venir de dos fuentes, una originaria y otra derivada. La originaria es aquella que genera el Estado como particular, ¿no? Los ingresos patrimoniales, que son básicamente estos de dominio privado, ¿no? Es decir, aquellos que obtiene el Estado, pero sin obligarte, ¿no? Sin ejercer su poder coercitivo, ¿no? Entonces, el Estado no te obliga, no te dice, oye, ¿sabes qué? Me tienes que pagar. No, no ejerce su poder coercitivo. En cambio, los derivados sí ejercen del poder coercitivo del Estado, como por ejemplo los tributos, ¿no? Entonces, los originarios y derivados también es una división que podemos tener. ¿Por qué pagamos los tributos? Satisfacer las necesidades del Estado, pero también no solo allá, de originarios, derivados de los tributos, cualquier tributo, impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y originarios, por ejemplo, una municipalidad tiene una planicie y dice, ya voy a cobrar parqueo, ¿no? O de repente tiene un local abandonado y decide, no sé, alquilarlo para oficinas, ¿no? Entonces, son de ese tipo, ¿no? Aquellos que o una entidad pública, por ejemplo, hace la adjudicación de bienes, ¿no? Hace un remate y adjudica, pero bienes propios, ¿no? Que tiene la entidad, ¿no? Entonces, los ejemplos más comunes son, por ejemplo, cuando las entidades alquilan bienes eh, por ejemplo, las cocheras, ¿no? Las cocheras municipales, o tenemos, por ejemplo, los parqueos municipales, o tenemos, por ejemplo, hay municipalidades que a veces tienen terrenos y los alquilan, por ejemplo, para canchitas, ¿no? O para que hagan algún evento.
por ejemplo, en Lima me parece que la Plaza de Hecho está en ese sentido, ¿no? Que la Plaza de Hecho se la alquilaban a los que hacían las corridas de toros y cobraban un ingreso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí no es que el Estado te obligue, sino que tú voluntariamente le estás entregando una suma por utilizar algo, ¿no? Entonces, aquí esta división más está en relación a la relación, a cómo se obtiene el ingreso. ¿Se obtiene porque yo te obligo o se obtiene porque simplemente yo te estoy prestando algún servicio o utilizando algún bien y me estás decidiendo pagar de forma voluntaria, ¿no? Ahora, no solamente debemos verlo como una... Listo, Elizabeth. Ahora, no debemos verlo solo como la forma en la que nosotros estamos obligados a pagar para satisfacer necesidades, sino también como un deber de contribuir a los gastos públicos, ¿no? Ahora, ¿qué es el derecho tributario? Bueno, se dice que es un conjunto de normas que regulan el poder del Estado y las obligaciones de carácter tributario y demás aspectos afines a esta rama. Entonces, el derecho tributario regula tanto los principios base del código, los principios base de todo el sistema tributario que están contenidos en las normas del Código Tributario, por ejemplo, la norma 8, la interpretación de la norma tributaria, ¿no? La norma 16, la norma antielusiva, que son dos de las más importantes. Entonces, tenemos el derecho tributario regula esos principios, además las normas, pero todo eso regula el poder del Estado para administrar los tributos. Y además regula las obligaciones que se generan a partir de los tributos, ¿no? Y otros aspectos relacionados. Habíamos visto algunas definiciones que no las voy a repetir ahora porque ya las vimos en la sesión presencial, pero en este caso son definiciones de tributos, ¿no? Por ejemplo, el tributo pertenece al derecho público. ¿Por qué? Porque es una obligación que nace del jus imperium del Estado. Y por eso es exigido coactivamente. Ataliba dice, el tributo es un instrumento para abastecer las arcas públicas, ¿no? A través de los comportamientos humanos. Cuando el ser humano gasta, cuando el ser humano genera un ingreso, cuando el ser humano tiene algún tipo de actividad empresarial o cuando mantiene una fuente de riqueza, ¿no? Y Villegas dice que son prestaciones en dinero que el Estado nos exige en base a su jus imperium y en base a la capacidad contributiva de las personas, y todo esto está establecido por una norma, y cuyo fin es cubrir los gastos, ¿no? Esta definición es mucho más completa. ¿Qué características tienen los tributos? Nace del poder del Estado, del jus imperium, es una prestación pecuniaria, excepcionalmente puede ser en especie, algunas municipalidades aceptan el pago con trabajo, solo nace de la ley, de ahí viene el adagio nullum tributum sine leye, no hay tributo sin ley, se basa en la capacidad contributiva, es decir, todos los tributos deberían de estar creados en base o pensando en la capacidad contributiva de las personas, ¿no? Yo no puedo hacer un impuesto a la renta a las empresas del 50%, pues, ¿no? Porque esto ya iría más allá de lo lógico, de la capacidad contributiva, es decir, de la capacidad que tiene una persona, natural o jurídica, para contribuir con el Estado, ¿no? Y estos tributos se pagan para formar el patrimonio del Estado y tengan para cumplir sus fines, ¿no? Y lo pagan todas las personas, individuales, colectivas, naturales o jurídicas, que generan actividades grabadas. Y finalmente, y lo más importante, que es exigible coactivamente, ¿no? Ahora, el derecho tributario se dice que es una rama autónoma. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los laboralistas dicen lo mismo, los de derecho de propiedad intelectual dicen lo mismo, ¿no? Pero no es porque lo digamos, porque, bueno, profesor, porque le gusta el tributario, el derecho tributario, porque es tributarista, dice que es autónomo, ¿no? Bueno, ¿con qué criterios podríamos evaluar que esta rama es autónoma? Que tiene normas propias, que tiene jurisprudencia propia, doctrina propia, principios propios, ¿no? Incluso los conceptos son distintos, se aplican de forma distinta, ¿no? La prescripción en materia tributaria tiene plazos distintos, tiene formas de interrumpir y de suspender distintas, ¿no? Los principios son distintos, ¿no? Incluso hay entidades distintas que gestionan esto, hay jurisprudencia especializada, ¿no? Y estas normas, jurisprudencia, doctrina y principios regulan la relación jurídica tributaria. Por eso se dice que es una rama autónoma, ¿no? Ahora,
si queremos dar una definición más amplia de tributo, es un vínculo jurídico, es decir, una relación de deber, ¿no? En derechos de las obligaciones han visto el vínculo entre el acreedor y el deudor, ¿no? Eso es lo mismo. Hay una relación en base a una prestación. En este caso, liga a la persona con el Estado. Esta relación obligacional, ¿cuándo nace? Cuando se genera un hecho imponible, es decir, un hecho de circunstancia que está establecida en la ley, ¿no? Esa circunstancia hipotética que está en la ley se llama hipótesis de incidencia, ¿no? Es algo así como el tipo penal, ¿no? Y si yo configuro esa hipótesis de incidencia con un hecho imponible, ¿no? Con un hecho grabado, por ejemplo, yo alquilo, y en la ley dice que al alquilar un predio estoy afecto al impuesto de la renta de primera categoría, entonces nace la obligación tributaria. Y la obligación sustancial de pagar el tributo, 5% del valor, o, por ejemplo, la obligación de presentar de hacer esta declaración, por ejemplo, ¿no? De hacer la declaración de este impuesto, ¿no? Una obligación, en este caso, formal. Entonces, la obligación sustancial, que es el pago, y las formales, que son otras, ¿no? Y esta obligación sustancial es económica, ¿no? Y debe entregarse al Estado para que pueda disponer de los recursos para los fines políticos y sociales, equilibrar la economía, redistribuir la riqueza, y además este tributo o estas obligaciones tributarias, tanto la sustancial como la formal, se puede exigir de forma coactiva, ¿no? Los tributos que tenemos son impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Los impuestos, como el impuesto a la renta, contribución como contribución al SENAT y al CENCICO, y las tasas que se dividen en arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Esto está en la norma 2 del Código Tributario. En los impuestos no hay una contraprestación directa. Yo pago impuesto a la renta y no necesariamente voy a recibir una pista, nada, ¿no? Ni saben, no hay una relación directa. Por eso se dice que es un tributo no vinculado. En las contribuciones hay un beneficio indirecto, ¿no? Por ejemplo, si yo pago la contribución por obras públicas, es porque estoy en la zona de influencia de esa obra pública. Entonces hay un beneficio, pero no individualizado en mí, sino indirecto, ¿no? Porque se hace a un grupo de personas en el cual yo estoy. Y las tasas sí hay un beneficio directo, ¿no? Las tasas, y por eso son proporcionales al servicio recibido, ¿no? Tenemos los arbitrios, que se dan por el mantenimiento de un servicio, por ejemplo, limpieza pública, los derechos por el uso o aprovechamiento de un bien del Estado, ¿no? O por un servicio del Estado, por ejemplo, los derechos que pagas para que te den una copia certificada de una partida, y tenemos también las licencias. Las licencias se dan por la aprobación o por la dación de un permiso sujeto a fiscalización posterior, ¿no? Por ejemplo, la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, estas tres son tasas y están dentro de esa clasificación. Es lo que se denomina la clasificación tripartita, ¿no? Entonces, estas son las definiciones, ¿no? Impuesto es un tributo cuyo cumplimiento no origina contraprestación directa en favor del contribuyente. Contribución, son beneficios derivados de las obras públicas o actividades estatales, y no hay un beneficio directo, sino indirecto. Y las tasas son tributos que tienen como hecho generador prestación efectiva por el Estado de un servicio individualizado, ¿no? Y no es una tasa, por ejemplo, el pago que se pueda realizar por un servicio contractual, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato un locador de servicios, eh, no hay de por medio una tasa, ¿no? Las tasas son específicas, y las tasas son los arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Que es lo que ya les he mencionado. Arbitrios se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público, los derechos por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos, acá es mantenimiento y acá es uso o aprovechamiento, y las licencias por la obtención de autorizaciones específicas para actividades sujetas a control o fiscalización, ¿no? ¿Cuáles son los principales tributos en el Perú? Tenemos el IGB, tenemos el impuesto a la renta y el impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Se los voy a decir de forma general, porque esto en teoría se ve en tributario especial, pero de todas formas es ideal que tengan un marco general. El IGB, o Impuesto General a las Ventas, grava todas las fases del ciclo de producción que tiene una determinada, un producto determinado, ¿no? O al momento de que brindas un servicio.
Entonces, el IGB es como que va pasando de mano en mano y lo paga ¿quién? El consumidor final, ¿no? Entonces, el IGB en realidad no lo paga la empresa, lo paga se lo están trasladando y lo paga el consumidor final. Entonces, por ejemplo, y es por eso que cuando una empresa dice, oye, no he podido pagar mi IGB, ¿no? O, entonces, en el fondo lo que se le dice, oye, pero el IGB no lo has pagado tú, el IGB lo está pagando el consumidor final. Entonces, David, sí, te escucho. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto al tema del IGB, ¿por qué hay empresas que, por ejemplo, en el caso de FEMACO, ellos cuando van a vender las bolsas de cemento, supuestamente en ese precio ya está incluido el IGB, pero yo me di con la sorpresa hace poco que cuando compré, digamos, unas 20 bolsas de cemento, sacando el precio, a ese precio le agregaron el IGB y me dijeron, no, que ese IGB es muy aparte. Y al final no, o sea, o sea, querían que yo pagara más todavía. O sea, si la bolsa decía 16 soles, era más el 18% por bolsa. Según es lo que me estaban explicando lo de FEMACO, era que, no, que el impuesto es distinto. ¿Eso es Mm, factible? no, es que ahí prácticamente lo que te están diciendo es, mira, ¿quieres precio pagando impuestos o precio sin pagar impuestos? O sea, en el fondo es lo que te están diciendo, ¿no? Ya. Porque, o sea, Pero, yo había sacado mi cuenta con 16 soles por bolsa, digamos. Ya, y supuestamente claro, ya estaba cubriendo todo. Yo dije, yo no quiero factura, quiero boleta. No, pero igual se te tiene que cobrar el 18%, me dijeron. no, no, o sea, lo que ellos han hecho en el fondo es decirte, claro, lo mismo que te dicen, con factura o sin factura. Ajá. Pero en realidad ellos te deben vender siempre con, o sea, en principio ellos deberían publicitar el ingreso o esto, pero sí o sí con el precio ya con IGB, porque se supone que lo Claro. tienen que vender así, ¿no? Debe Entonces, estar incluido, claro. Yo te pensaba exacto. eso. Sí. Ya. Lisbeth, sí, te escucho. Doctor, buenas noches. La- lo que dice mi compañero, se supone que las boletas, las facturas y todos los productos ya contienen el precio de IGB. Mm, por eso me parece raro que él diga que en una boleta no incluyan IGB. Es que de repente lo que le querían dar era una nota de venta. Mm, No creo, Y doctor. sí, y No, si sino paga, que supuestamente los precios, dentro de cada precio ya está incluido el IGB. Entonces, uno ya saca su cuenta, 16 soles por 20 bolsas de cemento, salió una buena cantidad. Pero agarran y dicen, no, ahora le vamos a agregar ese precio el 18%. Entonces, es como que estaban haciendo una publicidad engañosa. Vendían el precio o ponían el precio publicado, pero no estaba incluido el IGB. Aparte, habría que añadir el IGB. Es exacto. lo que estaban Ujú. haciendo entender, cosa que Sí, me parece sí. mal. Sí, pues porque en el fondo te están diciendo, pues, si quieres te vendo, pero sin pagar tributos, ¿no? Algo así. Exacto. Bueno, si es así, sí sería publicidad engañosa. Sí, no vayan a FEMACO. Está bien, Ahora, doctor. el IGB es el 18%, pero en realidad no es el 18%. El IGB, es, o sea, tú pagas 18%, pero en realidad está compuesto por dos, por el impuesto de promoción municipal, que es el 2%, y el 16% que es el IGB propiamente dicho. Solo que cuando ustedes lo pagan, pagan los dos juntos, ¿no? Ahora, se le denomina no acumulativo porque no es que, por ejemplo, yo le vendo una laptop a un distribuidor y el distribuidor a un subdistribuidor y cada uno le va sumando su IGB. No. Yo cuando le vendo a esa persona compra con factura y lo que va a hacer es el IGB que pago lo descuenta con el IGB de la compra. Entonces, yo tengo mis facturas de compra y de venta y yo el IGB de mis compras lo deduzco de o lo compenso con el IGB de las ventas. Por eso, en el fondo, quien termina pagando el IGB es el consumidor final, ¿no? Toda la cadena no paga el IGB, quien lo paga es el consumidor final. Porque si no se imaginan, no sé, si vas a comprar un sol de pan, el sol de pan ya no valdrá, o mejor ya, si vas a comprar dulces, ¿no? Los dulces ya no van a valer pues 10 soles la bolsa, sino valdrían pues el doble, ¿no? Porque se acumularía el IGB y sería como que el IGB está grabando todas las cadenas, ¿no? Y no, el IGB solamente graba una sola vez, pero lo asume lo asume el consumidor final. Correcto, el crédito fiscal, ¿no? Cuando yo compro, ese IGB que tengo, ese IGB de mis compras, que yo compro con factura, queda en mi bolsita. Es como que ya tienes una bolsita en tu espalda
con ese IGB a tu favor. Y ese IGB a tu favor se llama crédito fiscal, ¿no? Pero cuando tú vendes, y ese IGB que tú le vendes al consumidor final, se lo tienes que entregar al Estado. Entonces, ese es el débito fiscal. Entonces, lo que tú haces es, compensas o el IGB pues, de tu crédito fiscal con el débito fiscal, y si hay diferencia a pagar, pagas a la administración tributaria. Y si no, te queda como crédito aplicable a los siguientes ejercicios, ¿no? Exacto. Como dice Marco, el IGB lo paga el consumidor final. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? No. El IGB, claro, el consumidor final paga el IGB por ser el consumidor final, pero no está grabando tu ganancia, lo que está grabando es tu consumo. Lo que grabaría tu ganancia sería el impuesto a la renta, ¿no? Sí. Ahora, yo compro 10, pero lo vendo a 20, pago IGB de 20. A ver, dice yo compro a 10, pero lo vendo a 20, pago IGB de 20. Pero es que el IGB que tú pagas por lo que has vendido, ya si tú eres el vendedor, ya tú compraste a 10 soles y lo estoy vendiendo a 20 soles. Y tú vas a pagar el IGB por los 20 soles, ¿no? Pero ese IGB de los 20 soles no lo pagas tú, lo paga la persona a quien le vendiste, ¿no? Porque en sí quien lo ha pagado, quien ha pagado ese IGB por los 20 soles, mi cliente paga de 20. Claro, es que como te digo, el IGB en el fondo quien lo paga es el final, ¿no? Es la última persona. O sea, si yo, por ejemplo, a ver, de repente gráficamente, aquí, a ver, vamos a poner acá, acá. Entonces, acá se va acumulando los IGBs, ¿no? Entonces, esta persona, cuando le vende a él, a ver, con otro color, esta persona cuando le vende a él, tiene un IGB que le ha cobrado a él, ¿no? Y este IGB se lo tienen que entregar al Estado, ¿no? Pero esta persona, de la compra que tiene, él a su vez la vendió a él. Entonces le ha cobrado un IGB. Pero ese IGB no se lo entrega directamente al Estado, sino va con el IGB de sus compras, va a decir, oye, mira, acá yo tengo IGB que tengo que entregarle al Estado por 20 soles, pero acá tengo IGB de mis compras por 10, entonces solo le pagaré 10. Y al siguiente, a su vez, cuando le venda al consumidor final, va a tener el IGB de la compra, que se lo tienen que entregar al Estado, y que no va a entregar completo, sino lo va a deducir del IGB de sus compras. Entonces, en el fondo, todo el IGB de lo que ellos han comprado se va a compensar con el IGB de las ventas. Pero finalmente, al final, toda esta cadena de IGB, quien la está pagando, en el fondo, es el consumidor final, es él, ¿no? Es él. Por eso, justamente, en la definición del impuesto general a las ventas dice, se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto, débito contra crédito. Es decir, el valor agregado se determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que grava las adquisiciones de productos relacionados con el giro del negocio, ¿no? Julio, sí, te escucho. Y buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí. Tengo una consulta. Por ejemplo, yo digamos que tengo una empresa de venta de computadoras, ¿no? Ujú, Al tener mi empresa de venta de computadoras y estoy en el nuevo RUS, ¿no? Que pago por un monto de 5.000, solo 20 soles. ujú, Eh, yo compro una laptop en 1.000 soles y obviamente me dan la compro del distribuidor con factura. Ahora, y yo la vendo en 1.200. En ese caso, ¿cómo se trasladaría el IGB si al momento de yo realizar el pago de mi tributo, bueno, o ¿no? de mis obligaciones, si no llego, si no supero los 5.000, solo pago 20 soles? En ese caso, ¿cómo se estaría haciendo ese pase del IGB o allá. no correspondería ese ejemplo en este caso? En el caso del RUS no, porque en el caso del RUS tú pagas una sola cuota que abarca todas tus obligaciones tributarias. O sea, en el RUS tú no declaras renta y GB. Tú pagas una sola cuota y eso incluye todas tus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, ahí, y tú solamente puedes emitir, entonces, en ese caso, tú, por ejemplo,
no estás trasladando en el fondo un IGB específicamente al Estado, ¿no? Tú solamente estás cumpliendo con un pago que equivale a la obligación conjunta, ¿no? Eso es lo único que, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el RUS. En cambio, en el RER, en Doctor, otros regímenes. Sí, doctor, en ese caso, todos los que están en el régimen, los que tienen RUS, prácticamente ellos se quedan con el IGB del 18%, y los que tenemos empresa trasladamos ese impuesto al Estado. Entonces, ¿cómo es que el Estado podría controlar eso? Si al final el castigado es el consumidor, entonces no estaríamos en una igualdad los que tienen RUG y los que tienen RUS. es que el RUS está pensado como un sistema para favorecer a empresarios o a personas que realizan actividades económicas pequeñas, ¿no? O sea, es un régimen que, Supuestamente. claro, es que es lo que debería Ajá. ser, ¿no? Y mediante el RUS, doctor, evaden por algunas Por empresas eso el los RUS, impuestos. por eso el RUS va a desaparecer Sí, y ajá. se va a unificar en el MIPE tributario, ¿no? Ese es el proyecto. Pero lo malo también que en el RUS, doctor, como que va a existir más informalidad, porque en el RUG cobra más. Por ejemplo, yo tengo RUG y pago más impuesto. Y es más, me obliga a que tenga mi planilla de trabajadores. Es que, como te digo, en el caso del nuevo RUS, el fin es distinto, ¿no? El fin era formalizar a los que habían sido informales, pero el problema es cuando aquellos que no cumplen con los requisitos del RUS están dentro de ellos, ¿no? Entonces, estas personas, hay acciones de fiscalización, por ejemplo, agarran y, a ver, yo vendo pollo, ¿no? Tengo una tienda, vendo pollo y resulta que yo declaro que estoy en categoría 2 del RUS, pago por 8.000 soles de compras o de ventas y pago mis 50 soles. Pero resulta que me hacen un cruce de información y, por ejemplo, el Rico Pollo determina de que yo le he comprado 10.000 soles de pollo. Entonces, se hace esa verificación y esta empresa va a tener que cambiar de vector fiscal y bueno, va a tener que acogerse al régimen que le correspondía y va a tener que pagar multas, además de los tributos dejados de pagar, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, si tú, por ejemplo, conoces una empresa que está evadiendo, lo que puedes hacer es la denuncia anónima, ¿no? Se hace la denuncia anónima a SUNAT y SUNAT va y le fiscaliza, ¿no? Y doctor, en el caso de lo que son los colegios particulares, ¿cómo hacen con el IGB? O sea, igual, porque ellos también giran una boleta. Sí, pero ellos no están afectos. O sea, a ellos no pagan el 18% anual que nosotros hacemos como empresa, nuestra renta anual. No, todos ellos, todos, Ajá. todos ellos hacen su declaración de renta anual, pero como dice Sandra, en el caso de los colegios ellos están exonerados, ¿no? Mm, ya, doctor, muchas gracias. Y no es el único servicio que está exonerado, hay varios, ¿no? En realidad. O sea, la idea era promover eso, ¿no? Ahora tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava las manifestaciones de riqueza, ¿ya? Y en el Perú, el impuesto a la renta tiene 5 categorías, ¿ya? El impuesto, yo les voy a dar una definición general, un poco para que se ubiquen, porque la idea es que se ubiquen en general en el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que grava el impuesto a la renta? Las manifestaciones de riqueza que tienen las personas naturales o jurídicas. Pero para verlas, o sea, más que solo memorizar las categorías, hay que ver los tipos. Entonces, cuando tú generas riqueza, tienes dos ítems. Puedes generar riqueza de dos formas. Uno, puedes generar riqueza con el capital o con el trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú generas riqueza por tu trabajo, hay un tipo de renta. Y si tú generas riqueza por el capital, por ejemplo, el capital que se puede visualizar en el dinero, en maquinarias, en insumos, en bienes, en casas, ¿no? Genera otro tipo de renta. Las rentas de primera categoría, por ejemplo, si tú alquilas un inmueble o subarriendas un inmueble, ¿qué está generando la riqueza? ¿El capital o el trabajo? La casa, el capital, correcto, Carlos, ¿no? Entonces,
Aquí lo que está generando la riqueza es el capital. ¿Ya? Entonces le pongo la K de capital. No es que sea de Keiko, ¿ya? En economía la K es capital. Ahora, en primera categoría también, si hay un arrendamiento o cesión temporal gratuita, también se paga una renta de primera categoría, solo que es ficticia, o la denominada renta ficta. En el impuesto a la renta de segunda categoría, si tú, por ejemplo, tienes un bono, tienes alguna inversión en acciones, o hay un interés de un préstamo, ¿qué es lo que genera la riqueza? ¿Lo genera el capital o el trabajo? ¿Sí? El capital, correcto, el capital, ¿no? Porque lo que está generando los intereses no es que tú hayas hecho alguna acción, sino es el dinero mismo que ha producido, ¿no? O estas acciones que tú has redimido y han generado un beneficio, ¿no? En el caso de la renta de cuarta categoría, que es por el trabajo independiente, ¿qué genera la renta? ¿El capital o el trabajo? El trabajo, ¿no? Entonces le pongo la W de work, ¿no? En economía es work. Y cuando yo realizo una renta de quinta, por ejemplo, por trabajo dependiente, estoy en planilla, ¿qué genera? El trabajo, ¿no? Entonces, las rentas de primera y segunda, las rentas de cuarta y quinta son rentas del trabajo y las rentas de primera y segunda son rentas del capital, ¿ya? Y la renta empresarial, que es la de tercera categoría, si yo, por ejemplo, tengo una fábrica de helados, ¿qué genera la renta? ¿El capital o el trabajo? Capital, trabajo, los dos, correcto, Elizabeth. Es la renta del capital más trabajo, es la renta empresarial, ¿no? Acá hay suma de capital más trabajo. Entonces es una renta mixta, ¿correcto? Entonces todas estas manifestaciones de riqueza son gravadas por el impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué otro impuesto tenemos? Tenemos el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto que grava determinados bienes y tiene la finalidad, aparte de recaudar, desincentivar conductas que generan externalidades negativas. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo también puede recaudar, pero uno de los fines es gravar, por ejemplo, o manifestaciones de riqueza específicas, o por ejemplo, o gravar actividades que pueden generar externalidades negativas. Si yo te pongo un selectivo al consumo por embarcaciones, no sé, por joyas, por ejemplo, o por algún bien de lujo, entonces tendría por fin grabar, por ejemplo, una manifestación de consumo, pero que manifiesta riqueza. Pero si yo, por ejemplo, te pongo un selectivo al consumo por bebidas alcohólicas, lo que estoy buscando es, o cigarrillos, lo que estoy buscando es que dejes de consumir cigarrillos, combustibles, eh, contaminantes, y desincentivar esta actividad. Entonces, el impuesto selectivo al consumo es indirecto porque no grava directamente una manifestación directa de riqueza, pero sí una de consumo indirecta, y específico porque grava determinados bienes, ¿no? Y principalmente se ha utilizado para desincentivar conductas. Por ejemplo, si ahora te vale el doble la cajetilla de cigarros, o fumas menos, o dejas de fumar, ¿no? Claro, por ejemplo, el impuesto selectivo para la cerveza. La minería y pesquería. mm, ¿Te refieres si hay algún selectivo a la pesca o a la minería? Pagan IGB, pagan impuesto a la renta. Mina y pesca, sí, claro. Son impuestos a la renta de tercera categoría, es actividad empresarial. Ujú. Actividad empresarial. Ahora, ¿quiénes pagan el impuesto selectivo al consumo? Los que producen o las empresas que están vinculadas a estos, ¿no?
las personas que importen bienes gravados con impuesto selectivo al consumo, los importadores o empresas vinculadas también a los importadores, o las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar o apuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿por qué se graba esto? Para que evitar, pues, ludopatías, ¿no? Entonces, todos estos son sujetos que contribuyen con impuesto selectivo al consumo. Exacto, como dice Víctor, para que no sea una carga para el Estado. Ahora, estos impuestos tú los pagas, pero también hay lo que se llaman los regímenes tributarios, que son la forma en la cual una persona que está haciendo actividad va a pagar sus tributos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo algún tipo de actividad empresarial, entonces yo voy a pagar los tributos, pero dependiendo del tipo de tamaño, de configuración, voy a escoger un régimen tributario. Y siempre y cuando calce, ¿no? Hay 4 regímenes tributarios y tenemos el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Una persona puede tributar en varias, ¿no? Por ejemplo, alquilo una casa, tengo primera, tengo acciones, tengo segunda, yo tengo trabajo independiente, cuarta, tengo trabajo dependiente, quinta, ¿no? Entonces, sí hay varias, pero siempre respetando el tema de persona natural y renta empresarial, ¿no? Es que tú cuando vas a tributar como persona natural o como renta empresarial, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si una persona natural hace actividad empresarial y las demás actividades son parte de esa actividad empresarial, se absorben. Ujú. Pero siempre, si tú lo haces como persona natural, siempre mantienes tu RUC. Pero si es como empresa, por ejemplo, constituye una persona jurídica y hago empresa, ahí cambia el RUC, ¿no? Ahí tendría que ser un RUC con 20. Pero si yo soy como persona natural con negocio, que también puede ser actividad empresarial, sería el RUC 10, pues solamente que va a ser como persona natural con negocio, no como persona natural, ¿no? Por eso en tu declaración como persona natural, tú, por ejemplo, puedes poner rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, ¿no? Como persona natural y con tu mismo RUC, que creo que es más o menos por el lado que vas, Carlos. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, haces tu declaración de rentas de persona natural y ahí te va a salir, ¿no? A ver, ¿tiene usted rentas de primera, rentas de segunda, rentas de cuarta, rentas de quinta? ¿No? Y tú vas a tributar con... Tendría que ser 2. Ujú. Ahora, en el caso de los regímenes, estamos hablando de actividad empresarial, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí las 4 categorías, ¿no? Brevemente, y para hacerles una visión general, para no entrar de repente a detallar cada una, que tampoco es el objetivo, es el nuevo RUS está pensado para empresas pequeñas. El RER para empresas un poco más grandes, ¿ya? El nuevo RUS, por ejemplo, si quisiéramos hacer una diferenciación, ya, profesor, yo tengo una empresa, ¿en cuál régimen me pongo? Ya. Si tú quieres, si tú estás haciendo actividad empresarial como persona natural, y si tú no tienes ingresos mayores a 8,000 soles, te va a convenir de repente entrar al nuevo RUS. ¿Por qué? Solamente lo hace la persona natural, ingresos de hasta 8,000 soles, compras hasta 8,000 soles, puedes emitir boleta de venta y tickets, pero estas no dan derecho a crédito fiscal, gasto, costo, y tu valor de activo no puede ser más de 70,000, con excepción de los predios y vehículos. Y puedes tener trabajadores sin límite, ¿no? Y no haces declaración anual de renta. Entonces, nuevo RUS, actividad empresarial como persona natural de 8,000 a menos. Si tú, por ejemplo, vas a hacer actividad empresarial, pero ya no superas este monto, pero resulta que tú no tienes muchas boletas de venta para deducir gastos, de repente te va a convenir el RER, ¿no? Y siempre que no excedas hasta los 525,000 soles anuales, ¿no? Entonces, en el RER, persona natural o jurídica,
ingresos o compras de hasta 525.000, puede emitir factura, boleta, todos los demás comprobantes de pago, no hace declaración anual de renta, solamente lo hace mensual, su IGB y su renta. El valor de activos hasta 126.000, con excepción de los predios, y solamente puedes tener hasta 10 trabajadores por turno, ¿ya? Pero si yo escogería el RER, algo importante es que en el RER tú no deduces gastos, porque tú pagas una tasa fija. Entonces, este régimen lo utilizan aquellas personas que no tienen de repente muchos gastos por declarar. De repente todos aquellos que me proveen de mis insumos, estos son informales, entonces no tengo que deducir, mejor me pongo al RER. Pero si yo tengo gastos por deducir, de repente me conviene el régimen MIPE tributario, ¿no? O en aquellos casos en los cuales no supero las 1.700 UITs en el ejercicio gravable, ¿no? Puede hacerlo persona natural o jurídica, no hay límite de las compras, si hago aquí declaración de renta, y no hay límite en los trabajadores o en el valor de los activos, ¿no? El único límite son los ingresos netos que no pueden superar las 1.700 UITs en el ejercicio, ¿no? Y en el régimen general no hay límite de nada, y ahí ya sería aquellas empresas que superen las 1.700 UITs y nada más, ¿no? Ya para empresas mucho más grandes. La idea es de que acá, por ejemplo, hasta 8.000 soles, no tengo comprobantes para deducir, hasta 1.700 UITs y más de 1.700 UITs, ¿no? O aquellos casos en los que tenga bastante, que pudiera entrar al RER, pero yo tengo, sí, comprobantes para poder deducir, de repente me conviene el MIPE tributario porque aquí sí hay deducciones, ¿no? Entonces, esos son los regímenes tributarios, ¿no? Acá están igualmente establecidos. Es que en el consumidor final, el nuevo RUS se supone que es para consumidores finales, o sea, yo le voy a vender solamente a consumidor final. Entonces, el consumidor final no va a deducir el IGB, ¿no? El consumidor final simplemente toma el bien y lo consume. Si yo quisiera deducir el IGB, ya tendría que comprarle a alguien que no esté en este régimen, porque no está pensado. O sea, es que el RUS está pensado para aquellas personas que le van a vender a quien va a consumir, ¿no? A las bodeguitas, a aquellas empresas que venden comida, pero directamente, ¿no? Pero si yo ya voy a hacer actividad empresarial y yo ya quiero, por ejemplo, como tú dices, quiero deducir el crédito fiscal, ya tendría que comprarle a un proveedor mayor, ¿no? Entonces, la visión del nuevo RUS era empresarios pequeños que van a venderla a consumidor final, ¿no? Que no tienen necesidad de deducir gasto. O utilizar su crédito, o utilizar el crédito fiscal, ¿no? Ujú. Entonces, si ves, por ejemplo, ¿para quién estaría? Por ejemplo, para una bodega, un bazar, un restaurante, una juguería, una peluquería, ¿no? Entonces, solamente es para negocios pequeños. Si ya vas más allá de esto, entonces, y tú quisieras ser proveedor y para que tu cliente sí pueda deducir, ya tendrías que entrar al RER o al MIPE, ¿no? Que pueden dedicarse a actividades de comercio, industria, servicios, ¿no? Ahora, cada régimen tiene libros obligatorios que deben vender, que deben emitir, ¿no? Mientras el régimen sea más dirigido para una empresa más grande, va a llevar más libros. En el RUS no lleva libros o registros, solo debe conservar los comprobantes y que sustenten, digamos, las adquisiciones, nada más. En el REG ya lleva registro de compras y ventas, en el MIPE tributario y en el régimen general, dependiendo de los ingresos, van a llevar algunos registros adicionales, registro de ventas, de compras, libro diario simplificado, si hay hasta 300 UITs de ingresos, ¿no? Si hay más ingresos, lleva más libros, y si ya, como en el régimen general, hay hasta 1.700 UITs, lleva más libros. La idea de esto es que ustedes tengan la visión de que los regímenes están creados para un determinado tipo de empresa, ¿no? Por eso la limitación en sus trabajadores, en los comprobantes que va a emitir, en los libros que debe llevar.
La idea es ayudar que esta empresa pequeña tenga menos carga administrativa y cuando ya crezca, tenga una mayor carga y tenga también, porque también llevan más libros los regímenes que tienen más ingresos, porque tiene que haber mayor control de la administración, ¿no? Entonces, además hay otros libros adicionales a estos que deben llevar, por ejemplo, libros de retenciones de activos fijos, de costos, de inventario permanente, registro físico, ¿no? Entre otros. Pero ya esto es para aquellos, usualmente para aquellos que tienen más ingresos, porque la idea es controlarte más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos arribar? Toda persona que genera riqueza debería tributar al Estado, ¿no? Para proveer los servicios. El sistema tributario tiene tres tipos de tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones, y está regulado por el derecho tributario. Y dependiendo de los ingresos, habrá un régimen tributario adecuado que debemos escoger para inscribirnos al RUC. Además, debemos pagar algunos tributos y llevar algunos libros contables, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea de darles este marco general del sistema es que ustedes vean los tributos. Y todo este sistema está normado básicamente por el Código Tributario, ¿no? Todo ese sistema está normado por el Código Tributario. ¿Correcto? Entonces, la idea era darles un panorama general, una visión general. De hecho, esto... Sí, sí, claro que sí. Sí, esa es una visión general. O sea, de esto en realidad es mucho más, se puede profundizar mucho más en cada uno, ¿no? Eh, Hay temas que sí van a ver en tributario especial sobre todo, ¿no? Porque en teoría solo vemos esto, pero lo que quería darles era una visión general de cómo era el sistema y que todo eso está regulado por el código, ¿no? Entonces, como ven, no es un sistema, es un sistema bastante interesante y bueno, la idea era tener una visión general. No sé si tuvieran alguna duda adicional, sino para indicarles la actividad práctica, ¿no? La actividad práctica básicamente la van a realizar en el foro, ¿ya? En el foro lo que van a hacer es consignar, entonces hemos visto los regímenes, los libros, hemos visto los impuestos, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer en el foro es poner un ejemplo, ¿ya? Poner un ejemplo de, de cualquiera de los tributos que hemos visto inicialmente. Es decir, por ejemplo, sencillo, ¿no? Por ejemplo, buscan un ejemplo de impuesto, un impuesto de contribución y un ejemplo de tasa. Y dentro de tasa, un ejemplo de arbitrio, un ejemplo de derecho y un ejemplo de licencia. ¿Ya? Y eso lo pegan en el foro, ¿ya? En el foro, de forma individual. Solamente ponen, por ejemplo, impuesto, ya, impuesto a la renta. Contribución, impuesto sencillo, ¿no? Nada más, o sea, solamente así. En anuncios, sí, 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 también en anuncios. Ujú. Y básicamente eso es todo lo que tenemos. ¿Qué aprendimos? Bueno, justamente esas son las conclusiones de la sesión, ¿no? Entonces, igual si tuvieran alguna duda adicional, pueden plantearla también en el foro o si no en la sesión presencial este, del día sábado. Listo. En todo caso, si no hubiera alguna duda adicional, eso es todo lo que tenemos programado para esta sesión. Licencia de conducir es un derecho, sí, correcto. Ah, ¿el foro dónde está? Es el foro de la semana 2. Es el foro de la semana 2. A ver, se los muestro. No sé si lo tienen a la vista, el foro de la semana 2. Doctor, no está habilitado todavía. Ah, ya, perfecto. Se los voy a habilitar mejor una vez. Ah.
Ya está actualizado, ya pueden visualizarlo. Listo. En todo caso, eso es todo lo que tenemos programado para esta sesión. Y bueno, en todo caso nos vemos hasta el día domingo. Cuídense, que tengan una buena noche y una buena semana. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Listo, hasta luego, cuídense. Hasta luego. Doctor, disculpe, ¿hasta cuándo va a estar este foro? Hasta el sábado. Allá. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo, buenas noches. Listo, buenas noches. Hasta luego.